Seguimos aquí en Informativo Sarandí, recibiendo ahora en vivo, en estudios, al economista Ignacio Munyo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar acá contigo, compartiendo reflexiones. Exacto. Sabés que nos vamos a detener en varios aspectos centrales, por ejemplo, esta defensa que haces desde hace ya mucho tiempo de modernizar el mercado laboral. Te hiciste eco de lo que está sucediendo en la República Argentina. Quiero que hagas una precisión bien específica sobre qué es lo que considerás que está bien y puede ser aplicado a Uruguay y cuáles son aquellas cuestiones bien argentinas y nosotros necesitamos un modelo a la uruguaya. De eso vamos a hablar. Pero ahora, cuando llegaste, mencionaste tu preocupación por este proyecto de inclusión asistida, el PI del MIDES, que, si se quiere, tenía muchos puntos de coincidencia con aquella vieja idea que hace tiempo presentaste, y es un primer estímulo, una primera ayuda, aunque sea aparentemente muy menor, para quien sale de la cárcel, y eso ahora quedó como desarticulado. La verdad que hoy, cuando vi la noticia en la prensa, me amargó profundamente. Lo digo porque es un tema que me toca de forma directa. Hace 14 años, 15 años que vengo insistiendo en un documento que se midió en aquellos tiempos, que se publicó, está publicado en una revista científica en Estados Unidos. A partir de ese documento se generó esta política, porque nosotros presentamos esta información al gobierno anterior. El gobierno anterior dijo, qué bueno, vamos a ver si hacemos algo. Se empezó a trabajar seriamente en un proyecto que era piloto, y aparte se hizo algo muy bueno, que es, al mismo tiempo que se abrió las puertas a la academia, a la Universidad de Montevideo en particular, para medir el impacto de forma profesional, seria, con un equipo de investigadores de primerísimo nivel, lo cual nosotros hemos venido también históricamente defendiendo que esto pase en todas las áreas de las políticas públicas, ¿no? Que haya evaluación. Se hizo en este caso, y no solo se hizo, sino que dio bien, porque a priori uno podría esperar, bueno, no sabemos, porque muchas veces cuando el que ejecuta la política pública es reacio a entrar en estas interacciones, digamos, con la academia, porque puede darle mal. Entonces, si le da mal, queda en offside. Acá se evaluó. Para que la gente entienda, el programa le da una asistencia mínima a cada persona, no a todas, porque hoy se están liberando 30 personas, todos los días son 30 personas que salen de las cárceles después de haber cumplido una pena. Se equivocaron, es verdad, pero cumplieron la pena, entonces se están volviendo a la sociedad, que las tiene que abrir las puertas. Y nosotros detectamos en aquellos años que había un problema del primer día, que salían sin nada, nadie los está esperando, nadie se preocupa por ellos. Sin el precio de un boleto. No podían ni siquiera transportarse desde el Comcar, allá en Ruta 1, hasta el centro de Montevideo o al interior. En un momento lo medimos porque hubo una experiencia puntual privada que le daba un subsidio, le daba 100 pesos para que pudieran comprarse un choripán enfrente en el carrito que hay ahí en la salida del Comcar. Bueno, ahora esto se implementó de forma del MIDES, institucional, se hizo toda una institucionalidad, el programa de integración asistida, porque era asistido, y se midió, dio muy bien. O sea, se mostró que redujo 25% la reincidencia de cortísimo plazo en las personas que tuvieron el programa, que fueron menos del 10% de los que salen, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Hay un 90% que siguió viviendo el mismo infierno, ¿no? Pero un 10% que estuvo en este programa redujo sensiblemente la reincidencia en el corto plazo, pero también demostró el documento que en el largo plazo, ya a los 2 años, vuelve a entrar en el sistema normal de reincidencia, no cambia el apoyo que se le pueda dar monetario el primer día para su reincidencia futura, si no logra conseguir un trabajo, acomodarse en la sociedad con el estigma que viene, ¿no? Entonces, ahora me entero por la prensa que se usa la excusa de que el resultado no era como el que se quería y se va a hacer algo superador. Me muevo, pregunto, hablo con gente del gobierno anterior, en particular con Nicolás Martinelli, que hizo un pedido de informe respecto de esta información. Recibo el pedido de informe y veo que se pasan la pelota de un lado para otro, los distintos jerarcas, diciendo esto no es mi responsabilidad, esto no es mi responsabilidad, esto es del MIDES, esto no es del Ministerio del Interior, esto es del otro. Se le pregunta por el nuevo programa, su famoso superador a esto, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que me importa a mí, Daniel? Las personas que están hoy saliendo de la cárcel, las 30 personas que salieron ayer, que van a salir mañana, 30 todos los días, que no tienen oportunidades ni destino y que están
generando muchos de los problemas naturales de convivencia que estamos teniendo en el país, porque no se le está dando lo que hay que hacer. Entonces me pregunto, ¿cuál es el programa superador que está implementado cuando desmantelaron esto? Sí. Y no hay. No hay todavía, se está pensando como todo, estamos trabajando en un programa superador, pero las personas salen mañana. ¿Y para pasado qué va a hacer a las personas mañana que están saliendo del CONCAR? Nada. Esas son las víctimas, y este es un ejemplo clarísimo, paradigmático, diría yo, del problema que tiene el Uruguay, que es un Estado que no cumple con sus roles, un Estado disfuncional que existe, que asume responsabilidades, que no las cumple, y que la sociedad tampoco le pide rendir cuentas, porque esto pasa como si no fuera nada. Y para mí es gravísimo, Daniel, y yo estoy realmente preocupado porque esto es solo un ejemplo, pasa en muchas áreas de un Estado que ha crecido y crece, porque lo único que sabemos es que crece, Daniel. Lo único que sabemos de la última rendición de cuentas, del último presupuesto y de la próxima rendición de cuentas es que el Estado sigue creciendo y no logra resultados de lo más básico, porque estamos hablando de la población más marginal del Uruguay. No hay población más marginal del Uruguay que aquellos que cometieron un delito, cumplieron la pena y están saliendo a la libertad a un país que no solo no da oportunidades, le da vuelta la cara, le da la espalda. Sí, no se justifica, pero de cualquier manera es posible pensar que te empuja a esa reincidencia que es altísima. Que en este caso, por ejemplo, tenés un elemento más, si se quiere. Es que o sea, en resumen, ¿qué pasó? La única novedad es, había un programa que demostró que en el cortísimo plazo reducía 25% la probabilidad de incidencia de las personas y se eliminó para poner algo supuestamente mejor que todavía no está. Esa es la realidad. Triste realidad. Claro, que acá sí que no hay margen como para que incida ninguna innovación digital, tecnológica, inteligencia artificial. Esta es una cuestión. Es lo más básico, no hay nadie, o sea, son personas que lamentablemente han quedado a la deriva, no tienen, está la familia esperándolos a la salida, se abren las puertas, están solos, o sea, esa es la realidad, la mayoría. ¿Cómo era la revolución de los humanos? Ahí no había marco, digamos, como para considerar este asunto, ¿no? Obviamente hay experiencias puntuales muy buenas, pero acá es la falla del Estado. Yo creo que muchas veces es la propia sociedad civil privada los que hacen los que cubren estos huecos, y está muy bien que así sea, ¿no? Claro. Bueno, decíamos al principio que habíamos invitado a Ignacio porque en alguna forma pones el dedo en la llaga de aquellas reformas necesarias. Esto tiene que ver también con eso. Y bueno, naturalmente el otro día seguiste con atención y exhibiste la necesidad de una ley de modernización laboral en Uruguay. ¿Cuánto de distinta, cuánto de coincidente con lo que se aprobó en la República Argentina o está en vías de aprobarse? Ha generado reacciones tremendas también, porque claramente hablar de estos asuntos no es simpático. ¿Qué estás viendo entonces ahí, Nacho? Lo primero, creo que lo que hay que tener claro que esto hace muchos años que lo estoy tratando de decir, no solo yo, es mucha gente que en el Uruguay hay muchos documentos, hay libros, hay uno, los últimos que hizo Faros, que es de la Academia Nacional de Economía, que hablaba justamente de las reformas laborales necesarias para adaptar, modernizar el mercado de trabajo. Nosotros en ese libro que recién mencionabas, La Revolución de los Humanos, hay un capítulo entero que dice exactamente lo mismo que dije el otro día en las redes sociales y que tomé de la reforma que se aprobó en Argentina, por lo menos en el Senado de la Argentina, que serían adaptables al Uruguay. Hay mucho que no, pues obviamente la situación es totalmente distinta, las normas son distintas en cada país, pero, o sea, lo que quiero también decir es que es espectacular, no quiere decir que sea ni bueno ni malo, es espectacular, o sea, espectacular la repercusión que tuvo el comentario que yo hice desde el punto de vista de los insultos que recibí y de que la palabra que más se repetía es que era esclavista, porque en una de las cosas que tomaba que era replicable de Uruguay a Argentina, que de vuelta lo vengo diciendo hace más de una década, es la posibilidad de extender la jornada laboral de 8 horas. En Argentina lo hicieron hasta 12 máximo. Yo digo que depende de cada uno, pero en el fondo es la idea del banco de horas, que te dé flexibilidad para que las personas puedan distribuir el horario de trabajo semanal como más sea conveniente, no solo para la empresa, sino también para las propias personas, porque a veces son las personas las que lo piden. Existe además, la ley de teletrabajo está vigente en el Uruguay, y hay muchos sectores que lo han arreglado con sus propios trabajadores. Es algo tan básico, Daniel, como decirle, usted no prefiere esta semana
trabajar 9 horas todos los días y después y el viernes al mediodía irse para afuera al trabajador y así se arregla. Claro. Pero la normativa general del Uruguay, la ley de las 8 horas, la famosa ley de 8 horas, que tiene más de 100 años, el régimen general implica 8 horas diarias. Y si un día alguien llega tarde porque se perdió el ómnibus, ¿no? Y entonces dice, pide disculpas, llegué tarde, 2 horas tarde, tuve un inconveniente, mañana las recupero, y mañana en vez de trabajo hoy 6, en vez de 8, mañana voy a trabajar 10. Bueno, esas 2 horas extras se pagan mucho más que las que se descuentan. Claro. Entonces, ahí hay un problema que la flexibilidad exige, más con la tecnología, más porque claro. Esto viene atado entonces, eso es una de las patas, Daniel. La pata, la flexibilidad horaria a lo largo de la semana, el acumular horas para después usar. Eso del banco de horas. Eso me parece que está totalmente aplicable al Uruguay. 12 horas diarias con ese máximo banco de horas. 12 horas diarias. Y allí, ¿cuál es tal vez el mito que es necesario desmontar cuando se dan estos debates en atención justamente a estas cuestiones reactivas de las redes, a estos cuestionamientos, a este agravio o insultos que recibiste, que es donde vos decís, acá hay un error conceptual, hay un error de base, no es así como se está planteando, porque decías, es un máximo de 12 horas y que el trabajador pueda manejarse con ese banco de horas. Te pueden decir, sí, pero mira que la posición dominante siempre incide y es la empresa después la que te va a marcar todo esto. Sí, o sea, siempre acá uno se pone entre buenos y malos, ¿no? Ese es el problema de estas discusiones, ¿no? Cuando uno plantea públicamente un aspecto, aparecen los que ni siquiera lo analizan, ¿no? O sea, ya es esclavista, o sea, palabras que leí varias veces todavía. Es interesante, pues además la mayoría son de anónimos, ¿no? O sea, cuando ponen esclavista. Pero más allá de eso, ¿por qué pongo este punto? No es que me afecte en demasía que un anónimo diga que soy esclavista, porque es todo lo contrario a lo que estoy planteando, es que no ni yo ni siquiera lo que decía, porque al revés, si algo esto le ofrece al trabajador la capacidad de tener más flexibilidad y disponer de su tiempo de una forma que sea compatible con la empresa. Hay más libertad ahí. Hay más libertad para la persona y hay más compatibilidad con la realidad. O sea, flexibilizar, por algo se llama modernización, porque está modernizando una estructura laboral legal que quedó desactualizada. La Uruguay está tremendamente desactualizada. Tremendamente desactualizada porque tiene más de 100 años esta norma. Después viene la otra pata, que creo que también es muy importante, y también está muy desactualizada en Uruguay, que viene en la intención que establece la nueva normativa argentina de darle prioridad a los acuerdos a nivel de empresa por encima de los acuerdos a nivel de rama. Y esto, Daniel, es tremendamente importante en el Uruguay, pero tremendamente importante, y hace de vuelta décadas que hablamos de esto. ¿Y por qué? Ese es el Para punto, que se entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Uruguay, ¿cómo funciona la negociación colectiva? El sindicato más importante de una determinada rama agarra la pelota y se junta con los, digamos, las patronales más importantes de una rama y acuerdan determinadas condiciones de trabajo y a su vez de aumentos salariales. Eso afecta a todas las empresas que están dentro de esa rama, de ese grupo que fueron establecidos en el año 2006 por el Ministerio de Trabajo y que ya en aquel momento, porque me acuerdo y participé de discusiones, eran grupos que no tenían mucha actualización, porque estábamos metiendo dentro de un grupo de empresas totalmente distintas, con realidades totalmente distintas, de Montevideo, del interior, de tamaño, de tipo de negocio, por más que estaban dentro de una rama de actividad, no sé, comercio, o sea, pero no tienen nada que ver entre sí. Eso sigue vigente y ha generado todo tipo de parches a lo largo del tiempo. En su momento, no sé si se acuerdan, en el segundo gobierno de Vázquez, el ajuste se daba por empresas que eran dinámicas, las que le estaban yendo más o menos y las que le estaban yendo mal. Entonces a las que les iba bien les ponían un aumento más grande que a las que les iba mal. Se pusieron partes. Después se habla de darle diferencia de aumentos salariales por productividad, que no sea igual para toda la rama, sino para cada productividad de cómo. Pues ahí reclamás sentido común. Es puro sentido común, pero es puro porque, o sea, es que la empresa pueda arreglar con sus trabajadores condiciones adecuadas y eso no caiga, porque cae. En Uruguay después cae con las condiciones generales de toda la rama que ese sindicato y esa empresa están incluidos burocráticamente, artificialmente. Entonces, este es el problema. Vos tenés una parafernalia, digamos, una estructura sobre
sobreestructura armada, la rigidez que encasilló empresas Uh-huh. hace ya 20 años, Daniel. Uh-huh. En términos rubros, hay un rubro que se llama rubro residual, que es cualquier cosa, que todo lo que no entra en nada la metemos ahí, y eso se sigue arrastrando, y eso genera que haya todo un mundo paralelo a la realidad, pues paralelo, que se dedica a arreglar estos acuerdos, que poco tiene que ver con las necesidades del trabajador y de la empresa chica, fundamentalmente. Claro. Bueno, en Argentina, esta nueva ley prioriza los acuerdos a nivel de empresa. Creo que sería tremendamente positivo para el Uruguay que se avanzara en esa misma línea, en estos 2 puntos, porque después hay todo un tema de despidos que es distinto, que en Argentina es mucho más complejo, aunque dicho sea de paso, lo que se está escuchando en estos días por parte del Ministerio de Trabajo, de complejizar y exigir explicaciones demostradas para despedir a una persona en Uruguay. O sea, eso es lo que está sobre la mesa ahora. Todo esto que estamos hablando es tremendamente vigente, ¿no? Uh-huh. Y está hoy preocupando a empresarios de todos los sectores que contratan personas, diciendo, pero pará, nos van a cambiar la regla de juego, y va a ser casi prácticamente imposible. Es casi que la inamovilidad del funcionario público, porque no es inamovible el funcionario público. O sea, se puede, pero no se despide nunca un funcionario público porque el procedimiento lo hace tan complejo que en los hechos pasa a ser inamovible, pero no es inamovible. Esto que se quiere intentar es algo parecido al sector privado. Lo que no se dan cuenta es que nadie puede obligar a una persona a contratar a un empleado. Entonces vos podés obligarle a no despedir. Lo que no vas a poder hacer es obligarle a una nueva empresa o a contratar personas. Entonces cada vez va a haber menos incentivos a contratar en Uruguay. Pero vos decís que, por ejemplo, esta postura que asume el Ministerio de Trabajo reclamando información respecto a reestructuras condiciona entonces la inversión. Pero no es solo reclamar información, es que también quieren que a la hora de despedirse haya una fundamentación. Claro. No es que avisarle al Ministerio de Trabajo, bueno, lamentablemente tenemos que cerrar la empresa. No, es cada puesto de trabajo fundamentar que, bueno, lo voy a despedir porque hubo un acto de dolo o delictivo. O sea, se cuenta que es una locura. Se está pidiendo meterse adentro de decisiones que son decisiones privadas de una persona. Y esto va, decís... Esto le pega directamente a la línea de flotación de lo que Uruguay necesita, que es crecer más y que haya más inversión. Entonces, si la preocupación es de este gobierno, desde que asumió que la economía crezca más, como lo ha dicho públicamente, todas las señales que se están dando van en la línea contraria. El presupuesto va en la línea contraria. No solo porque aumentó el gasto 10% en el quinquenio, ya de un tope altísimo que estaba, que voy a bajarlo, y no revisó el 99% del gasto, sino que además para ese aumento lo financia con 3 nuevos impuestos, los 3 complejos. Fundamentalmente, aquí estoy hablando de la zona franca que le pega al caballito de batalla de atracción de inversiones al Uruguay. Y además, no solo eso, porque eso viene lo que ya pasó, digamos, cierre del año pasado, diciembre, se aprobó un presupuesto que pone impuestos nuevos y aumenta el gasto. Punto. O sea, eso después, todo el resto es anécdota. ¿Y qué son las nuevas señales de este año? ¿Cómo empieza el año? Bueno, vamos a complejizar, empeorar desde el punto de vista empresarial, porque es así que leerlo, esto empeora para el que quiere invertir las reglas laborales. Al mismo tiempo aparece, y esto acuérdense, o sea, cuestión de semana, vuelve el tema, va a estar de vuelta el tema del impuesto a los patrimonios más elevados, el 1% famoso, el 1% más rico. Y va a aparecer a la brevedad, después de abrir sobre la mesa el diálogo social, en donde van a aparecer muchos temas que van a generar problemas en el clima de inversión. Todo esto es negativo para el clima de inversión, hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a crecer la economía si todo las señales que sean van contrarias a que haya mejor clima de inversión? Nacho, has dicho que hace mucho tiempo venís insistiendo con estos asuntos sin éxito, lo decís además en tus posteos, y allí es donde cabe preguntarse si no hay un si no hay un statu quo que integran, digamos, la dirigencia política, el gobierno de turno, los parlamentarios de turno, porque no hay muchas señales de que esto vaya a mejorar, o por lo menos vaya a modificarse en esa dirección que mencionas. Creo que tenemos un Estado que ha adquirido vida propia, que trasciende a los gobiernos, porque hemos tenido gobiernos de orientaciones muy distintas en los últimos 15 años. Vayamos a en los últimos, desde que la economía se estancó, que es cuando terminó el viento fuerte, 2014, que hasta ahí nos arrastró a todos y volamos con el crecimiento, porque los precios internacionales volaban. A partir de ahí vamos a tener 3 gobiernos con economía creciendo poco. El segundo de Vázquez, el de la calle de Pou y ¿no? Condiciones externas que son
de normalidad, no un super boom externo que nos arrastra positivamente. Bueno, en ese marco, el Estado tiene vida propia. El Estado funciona, crece y genera normas y regula y sobreregula. Y en el fondo, ¿qué hace esa vida propia? Que se autoalimenta en una tasa de crecimiento expansiva. Vas sacando incentivos a la inversión privada. Y no importa, yo creo que la señal más fuerte que hemos tenido, no importa quién esté en el gobierno, el Estado, la disfuncionalidad del Estado es la misma. O sea, nadie es capaz de mover o de transformar algo que no está logrando cumplir con su misión, que es llegar a la gente. Creo que hay que pensar lo más básico, Daniel. ¿Cuál es el principal problema que hoy tiene el Uruguay? Por lo menos que dicen las principales encuestas de opinión, la seguridad. ¿No? El presupuesto. Al Poder Judicial no le dio nada. El Poder Judicial, en su proclama de cierre del año, habló claramente de que no había tenido nada de lo que había pedido de aumento y no da abasto para poder darle abarcar soporte el conjunto de a las problemas. necesidades de crimen organizado, el narcotráfico, todos problemas crecientes. No le dimos recursos. La seguridad, la policía, las cárceles. O sea, entonces miremos cuánto del presupuesto se le asigna a las prioridades más básicas de que tiene que solucionar el Estado, que es la convivencia. Justicia y seguridad, justicia y seguridad. Vayamos a los orígenes. Uruguay cada vez ha dado menos a la justicia y a la seguridad. Y le da más a tareas que son importantes, pero que no son el corazón, que las podría hacer el sector privado, pero las hace el Estado. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud. Que tiene cada vez más recursos, pero no logras generar un producto adecuado. Por ejemplo, la producción. Por ejemplo, la producción de Portland es el ejemplo más paradigmático. 36 millones de dólares al año perdemos. Y pasan los gobiernos y no hay forma de que se pueda cerrar esa canilla. Entonces, el Estado que produce, el Estado que está bien. Yo no estoy diciendo, pero si no pudimos cumplir con las tareas más básicas, porque el Estado se volvió disfuncional ahí, ¿por qué no nos concentramos de nuevo en lo más básico y después el resto? Si hay una vocación más estatista, como hay en este gobierno, está bien, pero que no dejen de lado lo más básico para atender otros aspectos de la vida cotidiana que las puede cumplir el sector privado. Esa es un poco la lógica que hay que entender, porque en el fondo los recursos son escasos, no hay para todo. O sea, y ahora en la rendición de cuentas, el gobierno se está dando cuenta, ya se dio cuenta, obviamente, que hay mucha menos plata de la que se pensaba, porque la economía va a crecer menos, por lo menos va a haber menos recaudación, y todo lo que se dijo, Daniel, durante la discusión presupuestaria, y esto hay gente que lo va a tener claro, que cuando se negociaba se decía, bueno, ahora no te puedo dar esto, pero en la rendición de cuentas va a haber un aumento de partidas. Eso no va a poder darse. ¿Por qué? Porque la recaudación va a ser mucho menor. Entonces, el presupuesto prometió, a cuenta de un crecimiento de la economía que no va a estar, y no va a tener recursos. El déficit fiscal es 5%, 5%, niveles que hacía mucho tiempo que no se veía, o sea, sacando el episodio puntual de los días de la pandemia, pero estamos hablando de un déficit fiscal enorme que condiciona, que genera la necesidad de pedir prestado mucha plata. 6.000 millones de dólares va a pedir el Uruguay este año en los mercados. Eso hace que entre en dólares y hace que el tipo de cambio se caiga y que Uruguay pierda competitividad. Entonces todo tiene que ver con todo. O sea, se dan cuenta que acá hay un problema de base, que es un estado disfuncional que crece y que todo lo que se genera alrededor de eso condiciona la economía, condiciona la competitividad, condiciona las inversiones y condiciona el bienestar y la convivencia en el país. Entonces tenemos un problema que hay que encarar de lleno. Nosotros hemos trabajado mucho en los últimos tiempos, mucho en la transformación del Estado. Encontramos duplicadores cuando hablamos de las duplicaciones, de la fragmentación. Entonces, el tema es que no pasa nada. Sí, con este panorama, ¿entendés que pueden cobrar mayor vigor, mayor fuerza aquellas posturas en la interna del propio Frente Amplio que reclaman ese 1% como contribución de los sectores más ricos? Que esto puede también distorsionar la agenda económica del gobierno, porque tanto el presidente como el ministro de Economía han dicho este tema está laudado, el tema impositivo está laudado en la discusión presupuestal. Sin embargo, con esto que describís, yo no sé si no cobran vigor las otras posturas. Yo creo que tienen derecho los que creen en estas posturas de impulsarlas porque están convencidos que es mejor, ¿no? O sea, después otros pensamos que esto no es mejor porque vemos evidencia en otros países que no ha funcionado, pero creo que tienen todo el derecho, más cuando hay un gobierno que es del Frente Amplio, ¿no? Que es un gobierno que es de izquierda y que ganó con el apoyo de una parte de esa población que quiere estos cambios. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es, más allá de lo que uno quiera o no quiera, es
la gente votó un determinado proyecto de país que incluye algunas propuestas que no están siendo consideradas porque una parte de ese proyecto cree que no son buenas, con la cual yo comparto. Pero bueno, tienen la parte que si esto no funciona, todos tienen derecho en probar alternativas. Yo creo que morir con los ojos abiertos a nadie le gusta, ¿no? Hablaste de las inquietudes de la gente y allí en el primer lugar está el tema de la seguridad pública. Y estaba leyendo, te distraigo un poquitito del eje de esta conversación para un asunto de seres también, ¿no? Que es lo de la motocicleta vinculada a la inseguridad. Y allí en la introducción dicen, en Uruguay la motocicleta pasó de ser un medio de transporte accesible y práctico a convertirse en pieza clave del engranaje criminal que opera en los barrios periféricos de Montevideo y de otras ciudades uruguayas. El título es La moto como factor del delito. Te van a llover críticas también. Bueno, lo que pasa es que nosotros en Ceres tenemos ya hace 2 años un monitor de seguridad, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos? Es interesante contar el origen. Muchos empresarios de multinacionales se me acercaron y me dijeron, Ceres debería monitorear el tema de seguridad, fundamentalmente el crimen organizado y las formas de operación, porque la verdad que no lo entendemos, nadie lo está entendiendo, y eso tengámoslo claro. Nosotros no es que seamos expertos, es que tratamos de esforzarnos todos los meses para aprender un poquito más de alguna de las áreas en donde hoy hay grandes problemas de convivencia. Y en ese marco, el de este mes, fue de las motocicletas, que hicimos un trabajo muy pormenorizado para entender, bueno, ¿cuántas hay? ¿Cuántas se roban por día? 5 por día se roban. 5. ¿Y eso qué genera? ¿Qué se hace con eso? ¿Es un vehículo de transporte solo? ¿Pero para qué? Entonces, lo nuestro es humilde, es poner información, es ayudar a que haya más información disponible, de buena calidad, y que los que toman las decisiones tengan mejores medios como para tomar las decisiones correctas, pero no ocultando la realidad no vamos a lograr nada. Otra vez, otro de los informes que tuvo mucho impacto, el de seguridad, mostramos el mecanismo a través de cómo los contenedores y los barcos esconden la droga, ¿viste? O sea, entonces, nada, trabajamos para generar información y generar debate en base a fundamentos, en base a datos y no a prejuicios. Esa es un poco la premisa, ¿no? O sea, yo estoy puesto a hablar con cualquier persona de cualquier tema y lo hago permanentemente. Lo que yo trato de hacer es que no sea bueno y malo, no es un tema personal esto, ¿no? O sea, acá es un tema de cosas que funcionan y no funcionan, y resultados que no se dan cuando se deberían dar, recursos que se gastan y no se controlan, o ideas que tal vez son distintas y han tenido malos resultados en otro lado. Claro. O sea, es eso, Daniel. Sí, no plantearlo en términos de... No es personal esto. Claro, unos contra otros, blanco-negro, en fin. Porque de hecho también Ceres tiene otras experiencias donde el dato como insumo de gran valor, porque además ustedes trabajan muchísimo y con mucha profundidad, no largan números porque sí, han sido tomados por referentes del gobierno. El caso del turismo, por ejemplo. El ministerio dice, esto está bueno, lo que se está haciendo acá, porque nos da una radiografía del sector. En función de eso, actuemos o tratemos de mejorar la gestión. O sea, ¿entendés que en estos temas de seguridad falta que alguien levante el teléfono? Bueno, nosotros participamos activamente el año pasado durante los encuentros de seguridad. Uh-huh. Fuimos a más de 20 reuniones. O sea, el equipo de Ceres participó en más de 20 mesas a lo largo de todo el año, en todo el proceso que fue hecho de una manera muy profesional y muy seria, liderada por Emiliano Rogido y apoyado por todos los organismos multilaterales, el BID, la CAF, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. Estaban todos apoyando el proceso para que fuera un diálogo a fondo, al más alto nivel de conocimiento en la materia. Se hizo, y hay documentos. Y el compromiso era que ahora, el 2 de marzo, el presidente Orsi iba a hablar ante el Parlamento y dar el plan concreto que al que se comprometía. Y vamos a verlo con muchísima atención. O sea, vamos a estar así con los ojos tomando nota. ¿Por qué? Y porque estuvimos metidos nosotros. Claro. Invertimos, mejor dicho, muchísimas horas con nuestro tiempo, con nuestro mejor conocimiento, porque entendemos que es prioritario. Uh-huh. Así como lo hizo abogados penalistas, fiscales, empresas de seguridad. Hay 20.000 empleados de empresas de seguridad más que policías. Hay una policía paralela de empresas de seguridad en el Uruguay. Sistemas que no dialogan. No dialogan. Está todo filmado, hay cámaras por todos lados que no dialogan. Entonces, participaron en estos encuentros, como participó la academia, como participaron todas las universidades, como participó Ceres. De hecho, en el cierre de este evento a fin de año,
con la subsecretaria del Ministerio del Interior compartimos un panel y nosotros estuvimos como representantes de todo el colectivo academia, digamos, y fuimos claritos, dijimos, se hizo un proceso muy bueno, y repito, de diálogo, de poner sobre la mesa todo lo que se sabe al respecto, de lo que funcionó en el mundo y lo que no, eso estuvo. Ahora viene pasar del verbo a la acción, ¿no? Y lo dijimos en diciembre, que íbamos a mirar con mucha atención cómo se implementaba y se comprometían resultados en base a lo que se demostró que funciona. Y la verdad que estamos muy expectantes y lo vamos a estar analizando a fondo y darle seguimiento, ¿no? Claro. Para ver que se cumpla con lo que ya sabemos que funciona, después de haber consultado a todos los interlocutores relevantes del Uruguay con una profundidad enorme, esa es la verdad. Vamos a esperar por ese discurso efectivamente del 2 de marzo. Economista Ignacio Munzo, muchas gracias como siempre. Un placer, Daniel, un gran abrazo.